¿qué podríamos nosotros hacer si estuviéramos alejados del Señor Jesucristo? Yo me pongo a pensar siempre cuando escucho estos cantos, ¿qué pasaría si no hubiera conocido al Señor Jesucristo? Yo hasta pienso que no estaría yo aquí, hermanos, porque mi vida era tremenda, mi vida iba sin sentido, pero a través de que llegó el Señor y fue ese alfarero que empezó a moldear mi vida, hermanos, entonces, y la tuya, yo creo que ahora tenemos un propósito aún más grande, el de ir y predicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos, te invito a que me acompañes, a que oremos y le digamos así a nuestro Dios. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos has hecho regresar nuevamente al hogar. Hoy podemos abrir tu palabra, Señor, y saber que podemos tener comunión con la iglesia, saber que tú tienes un propósito y que nos estás buscando, Señor, nos estás buscando, nos estás capacitando, Señor. Dice tu palabra que tú has designado maestros, apóstoles, profetas, para la edificación de la iglesia, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros que estamos aquí saber cuál es nuestro lugar, Señor, para saber que tenemos que edificar la iglesia. Yo te doy gracias por la vida de mis hermanos, por la iglesia de Betel. Te pido por todos los pastores en esta mañana, aquellos que se han preparado para predicar tu palabra, Señor. Dirígenos a todos, Señor, con tu Santo Espíritu y que todos pues ya podamos tener comunión y tener un solo sentido, Señor. La gracia que hemos recibido de ti, Señor, y que la tenemos que compartir, y te agradecemos por tu palabra, que hoy la vamos a estudiar. Te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y mira, vamos al libro de Apocalipsis, que es el que estamos estudiando, y ya estamos viendo los sellos, estamos viendo un sello, y es bien cierto que a veces es muy difícil agarrar el hilo otra vez porque tuvimos exposiciones libres, y las vamos a seguir teniendo, hermano. Sí, vamos a seguir teniendo exposiciones libres, pero queremos que también es necesario saber cuál es el plan de Dios para la humanidad. Dios tiene un plan. Y a veces no se puede volver atrás. Mira, algo que también escuchaba de la predicación de nuestro hermano Eugenio, hubo una parte que leyó que dice, si mi pueblo se arrepintiere, el juicio cambiaría. Y eso yo lo puedo ver cuando Dios viene a la vida del profeta Jonás. ¿Sí te acuerdas del profeta Jonás, hermanos? Un profeta que muchos tal vez pareciéramos, nos identificamos con él porque él nos dice, ve aquí, yo te mando aquí, y nosotros ¿qué queremos hacer, hermanos? Pues todo lo contrario, ¿no? No queremos ministerios, no queremos trabajar en la palabra de Dios, pero cuando el Señor ya te escogió, como a Jonás se pudo escapar, hermanos. Le dijo el Señor, ve a Nínive. ¿Y qué él hizo? Literalmente, hermanos, se fue al lado contrario. Literal, así, literal. Yo me escondo de la presencia. ¿Y Dios hasta dónde lo fue a buscar? Y tarde o temprano, pues fue a Nínive. Y mira, en el juicio contra Nínive, yo me acuerdo que no había ya, dice, Dios ya ha dicho que viene juicio a esta ciudad. Durante tanto tiempo, viene tanto tiempo. ¿Y qué crees? Que se arrepintió la ciudad y entonces Dios cambió. Ya no vino juicio hacia esa ciudad. Y que claro, en el propósito de Dios tenemos que estudiar que va a haber juicios que ya no se pueden cambiar, hermanos. Hay juicios que sí se pueden cambiar y hay juicios que no se pueden cambiar, y eso es lo que vamos a estudiar. Ya estás en Apocalipsis capítulo 8, estamos ahí, nos quedamos en el capítulo 8. Y dice así la palabra de nuestro Dios, Dios bendiga su palabra, dice así, capítulo 8, versículo 1, dice 8:1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Mira, lo que tú y yo estamos estudiando en Apocalipsis, vemos escenas en donde son escenas muy activas, ¿sí? Vemos a los 4 seres vivientes que están participando, vemos a los ancianos que están participando, vemos a los ángeles que están participando, que están cantando alrededor del Señor, pero dice aquí, fíjate, que se hizo silencio en el cielo por media hora. ¿Y qué pasó con este silencio que se hizo por media hora? Bueno, porque viene algo grande para la tierra. Fíjate, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y cuando yo vengo a este incensario, ya lo hemos estudiado en la semana, fuimos a Éxodo, porque allá en Éxodo el Señor mandó a Aarón y a Moisés que hicieran un incensario de oro.
¿sí? Y ahí vertían el incienso y este era olor grato a Dios que se presentaba. Y fíjate, entonces para nosotros ahora cobra sentido, porque lo que estaba escrito en el pasado, ahora en el presente también tiene un sentido. Dice aquí mismo en Apocalipsis 5:8, yo lo voy a leer si quieres, no vayas, y dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahora, tu oración y la mía, la oración que a veces hacemos por nuestros hermanos que están en enfermedad, que están en sufrimiento, o en agradecimiento que tú tienes hacia Dios, estas oraciones llegan a la presencia de Dios como un incienso agradable, un olor agradable a Dios. Y dice que estas se unieron con las que ya estaban ahí, se unieron, fíjate, tiene un sentido para nosotros. La iglesia, por eso nosotros tomamos como nuestra bandera la oración. Nosotros creemos que no hay poder más grande sobre la tierra que el que tú y yo nos pongamos a orar. Imagínate cuando las iglesias oráramos y nos juntáramos todos juntos a orar. ¿El mundo cambiaría? ¿Sí? Sí, cuando nosotros oramos, tu vida y la mía cambian. La vida de la iglesia cambia. ¿Por qué? Porque estamos intercediendo por un familiar, por una persona, o estamos dando gracias de lo que hemos recibido del Señor, y esas oraciones llegan a la presencia de Dios como olor grato a nuestro Dios, fíjate. Entonces esto nos invita a que nosotros tengamos que tener una vida de oración. Así como tenemos una vida discipular, que tú y yo nos discipulamos, que queremos crecer, que queremos entender la palabra de Dios, así tenemos que tener una comunión con Dios, y es la oración la que forma parte. Y fíjate, y es algo tan grande que dice que pasó media hora antes, y tal pareciera que yo puedo ver la visión de Juan, que vio a 7 ángeles parados, ya preparados, para el día y la hora que ya estaban dispuestos. Porque así lo dice aquí mismo en el capítulo 7, que ya también lo leímos. El día y la hora, y esto ya no tiene vuelta atrás, hermanos. ¿Te acuerdas que te había dicho de los juicios que pueden cambiar, que tú y yo podemos cambiar los juicios? Cuando el pecador se arrepiente, el juicio cambia, ¿sí? Porque dice el libro de Romanos que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero en el momento en que tú y yo nos arrepentimos, que cambiamos nuestra actitud, eso se revierte. Y efectivamente así es lo que pasa. Pero lo que nosotros vamos a leer de los 7 ángeles que tienen las 7 trompetas no se puede cambiar. 7:1, les voy a leer, aquí mismo voy a retroceder un capítulo y les voy a leer capítulo 7:1. Dice, después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían a los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a grande voz a los 4 ángeles a quienes se les habían dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Y fíjate aquí lo importante, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado la frente a los siervos de nuestro Dios. Y mira, y este sello también nosotros lo hemos describido esto está hablando de los 144,000. Pero el sello que tú y yo recibimos, dice la palabra de Dios, que tú y yo fuimos sellados desde el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y este sello, hermanos, tiene un gran significado porque él dice la palabra de Dios, dice nuestro Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo nos va a revelar, Él nos va a guiar, Él te va a instruir, hermanos. Claro, nos está instruyendo a través de maestros, de predicadores, pero es el Espíritu Santo que es el que mueve el corazón del maestro, del predicador, y mueve tu corazón y tu pensamiento para que tú y yo podamos entender la palabra. Entonces, lo que está diciendo, sabes, detente, no hagas daño al cielo, a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, ni a la tierra, hasta que hayan sido sellados el número de los siervos de nuestro Señor. Entonces, cuando tú y yo tenemos ese sello, es un sello muy especial. Tanto que regresemos al capítulo 8 y dice versículo 5, está en 8:5 de Apocalipsis, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Se dispusieron a tocar las trompetas, hermanos. La media hora
que nosotros hubo silencio en el cielo, porque algo tremendo viene para el mundo, hermanos. Algo tremendo. No es una pandemia, como nosotros la hemos visto, que es mundial, ¿no? Y pandemias las vamos a tener mucho. Ayer a las 9 en punto, hermanos, el director de la Organización Mundial de la Salud daba un anuncio y él decía que la epidemia del mono ya se había catalogado como un peligro para la humanidad, y más en los países de Europa. Ayer yo lo estaba viendo, hermanos, y decía, no, pues es que van a venir pandemias, van a seguir pendiendo. No, todavía no salimos de una, cuando ya estamos viendo que a las puertas ya viene otra, ¿sí? Y después también yo veía algo que tú y yo podemos, yo lo comparo con lo que Dios nos quiere mostrar. En Europa, en España, en Italia, en Grecia y en Reino Unido están teniendo devastaciones porque se están quemando los campos, ¿sí? Hay incendios, y allí yo lo veía. Y hay una escena en donde hay una persona que sale del incendio. En las noticias se hizo viral porque está en España y sale corriendo y sale prácticamente desnudo, hermanos. Todavía con llamas en su ropa, y entonces la tierra se está quemando. Y cuando yo me pregunto, las personas no leen la palabra de Dios, podrían traerlo al libro de Apocalipsis y decir, no, pues ya se está cumpliendo. Pero yo creo que es principios de dolores. El Señor nos quiere mostrar y nos está preparando para algo más grande. Si es bien cierto, nosotros hoy no estamos literalmente cercanos a algo que se incendia. Tenemos también aquí en México, pero no estamos nosotros cercas. Lo podemos ver por las noticias. Entonces, fíjate, ¿por qué viene a continuación lo que le estoy platicando? Porque fíjate, el primer ángel va a tocar su trompeta y va a afectar precisamente a lo que hoy nosotros tenemos. 8:7 dice así, 8:7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde, hermanos. Y yo le preguntaba en el estudio, hermanos, ¿qué consecuencias trae que las hierbas se quemen o que los árboles se quemen? Oxígeno. Pero también, ¿sabes qué trae? Hambre. Y te acuerdas que nosotros, cuando iniciamos este estudio de Apocalipsis, uno de los caballos, el caballo negro, es el hambre. Y mira, no estamos muy lejos, porque hoy estamos viendo por los conflictos de la guerra, por los incendios que se están dando, por la pandemia, hermanos. El mundo empieza, en algunas partes, se empieza a agudizar el hambre se empieza a agudizar. Entonces, cuando tú y yo estamos estudiando nosotros, pero estamos viendo que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y precisamente eso te debe dar confianza. Ya lo hemos dicho para nosotros, para la iglesia no debe de tener miedo el de empezar a estudiar el libro de Apocalipsis. Porque el Señor quiere hacer así como hizo el alfarero, mira, así está haciendo con la naturaleza. Va a haber una purificación para el mundo. Sí, porque la tierra también lo está haciendo. Yo los llevé al libro de Romanos. Fíjate, vamos a Romanos capítulo 8, deja un separador ahí, y vamos a leer una porción en donde Dios mismo nos está diciendo qué es lo que espera la naturaleza y qué es lo que tú y yo estamos esperando. ¿Qué es esperanza, hermanos? Esperanza en un mundo tan difícil, tan complicado, un mundo que está cambiando constantemente. Capítulo 8 de Romanos, versículo 19, 8:19. Dice así: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios, hermanos? La iglesia. Que bueno, nosotros. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Nosotros. ¿Qué está esperando la naturaleza? ¿Qué aguarda la naturaleza? Por la manifestación de los hijos de Dios. Porque también la creación, versículo 20, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios ha sujetado a la naturaleza y ha permitido también que tú y yo a veces descompongamos el mundo que conocemos. Nosotros nos hemos encargado como humanidad en descomponer el mundo que estamos conociendo, hermanos. Ya no es el mismo mundo que teníamos hace 20, 30 años. Está cambiando aceleradamente por toda la tecnología que vemos.
Versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y esto me recuerda el alfarero. Él puede hacer de una vasija, de una masa, descompone esa vasija y puede hacer otra diferente. Sí, porque Él es Dios. Y esta naturaleza que tú y yo vemos, que hoy podemos apreciar, porque cuando vemos películas futuristas, ¿no? Yo he visto muchas películas futuristas porque me gustan mucho las del futuro, ver cómo el ser humano está planteando cómo sería en unos 30 o 40 años. Y hay unos programas que se llama La Tierra sin humanos. ¿Qué pasaría si la Tierra estaría sin humanos? Un mundo cambiante, hermanos. Hoy podemos ver la naturaleza y lo podemos apreciar, pero se dice que en el futuro todo sería sintético. ¿Sí? Que sería una apariencia del mundo que tú y yo conocemos, porque estamos acabando con el mundo como seres humanos. Entonces esto necesita renovarse, así como estamos esperando que el ser humano se renueve, así también la naturaleza necesita renovarse y es el alfarero que está haciendo nuevas cosas. Voy a terminar con el versículo 22, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Fíjate, también la naturaleza, igual que como tú y yo cuando hay enfermedad en tu vida, con la pandemia, con los problemas familiares, la enfermedad, hermanos. Algo que está pegándole a la iglesia de Betel, hermanos, es sin duda la enfermedad. Es sin duda la enfermedad. Cuando yo volteo, nos damos cuenta que yo platico con las familias de la iglesia de Betel y me doy cuenta que hoy, en este momento, hay enfermedad en algunos de nuestros hermanos y eso no les permite venir. Y como veíamos con algunos pastores, parece que nos estamos turnando. Parece que nos turnamos unos hoy y los que vienen hoy, dentro de 8 días, pues no vienen ni vienen, pero tenemos que seguir adelante, hermanos. Vamos a seguir adelante, porque esa es la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Pues lo mismo que está la naturaleza. La naturaleza está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y a qué se refiere a la manifestación? A un cambio. A un cambio que debe de haber en la manifestación de los hijos de Dios. Acuérdate que este cuerpo se ha de transformar. Porque carne y sangre, dice la palabra de Dios, no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, algo que tú y yo a veces estamos esperando es esta manifestación, esta es la esperanza que tenemos como iglesia. ¿Sí? Vamos a regresar, hermanos, entonces ahora sí, nuevamente al libro de Apocalipsis. Y entonces hoy ya podemos entender lo que dice, y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ese es el primer toque de trompeta. Fíjate, el sexto sello anuncia que se van a tocar 7 trompetas. Así nosotros tenemos que saber, así como decíamos, como decía nuestro hermano en su devocional, nuestro hermano Mario. Si hoy nosotros llegáramos a compartirle a una persona, ¿qué le vamos a compartir? Pues tenemos que saber bien el plan de salvación, hermanos. Tenemos que saber que por gracia tú y yo hoy somos salvos. Que tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor Jesucristo para encontrar la salvación. Y eso mismo tenemos que compartirle a las personas. Vamos a compartirle, hermano. Pero y también cuando ya va a llegar y hay un crecimiento, tenemos que compartirle que van a venir juicios a la tierra y que ¿sabes qué? Y hay cosas que tú y yo no podemos detener. Porque Dios, este es el proyecto ya de Dios para el mundo. Porque Dios quiere hacer una renovación. Lo va a hacer para la naturaleza, sí, porque fíjate, ¿qué pasa cuando el segundo ángel toca la trompeta? Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiente en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. En el mar, imagínate, esto ya se dio, yo les decía en el estudio, hermanos. Tenemos que viajar hasta el Éxodo, al tiempo de Moisés y de Aarón, ¿sí? Para saber que esto ya se ocurrió en el río Nilo, ¿te acuerdas? Dios le dijo a Aarón y a Moisés, ¿sabes qué? Vayan. Y él quería mostrarle a Faraón que verdaderamente él era Dios y no había otro Dios más grande. Acuérdate, ellos están viviendo en un mundo en donde hay muchos dioses, el Dios de la muerte, y ellos entendían, ¿sí? Entendían los egipcios que cuando ellos morían iban a otro lado. ¿Sí? En donde tenían a sus dioses. Pero cuando tú y yo venimos a la palabra de Dios, vemos que algo ya sucedió allá. Y si sucedió en el pasado, ¿sabes qué? A mí me confirman que ha de suceder en el futuro.
Se convirtió el río en sangre y ahora dice que los mares se van a convertir, ¿en qué dice? En sangre. La tercera parte de los peces, ¿qué dice? Van a morir. Aunado a que ya desaparecieron, imagínate, vamos a empezar a dibujar un mundo sin vegetación. Ahora vamos a dibujar un mundo sin peces, sin el mar. O si vas al mar, hermanos, yo puedo dibujar, va a suceder algo así como en las costas de Quintana Roo, hermanos. En la Ribera Maya dicen que está llegando mucho sargazo. Y el sargazo es algo que llena las playas y los habitantes quieren que desaparezca esto porque es un olor cuando se descompone. Es tan grande que es insoportable estar ahí. Entonces, yo así me dibujo porque dice allá, cuando leíamos Éxodo, que cuando el río Nilo se convirtió en sangre, dice que apestaba. El olor era penetrante que ellos, imagínate un olor a sangre y muerte, eso es lo que nosotros estamos viendo. Entonces, cuando estamos viendo, vamos a ver un mundo cambiante, o lo que tú y yo podemos ver es un mundo cambiante. Yo le predicaba a mis hermanos de Senda de Vida que tú y yo estamos tan aceleradamente que estamos viendo un mundo de tecnología, pero también un mundo que está cambiando constantemente. Y ya está en el cambio está, y nosotros nos tenemos que ajustar a los cambios que está viniendo. No podemos hacer todo lo que, vamos a resguardarnos, hermanos, todos en nuestras casas. Vamos a resguardarnos y ahí nos quedamos. ¿Eso es lo que quiere Dios, hermano? ¿No? Lo que quiere Dios es que tú y yo enfrentemos las dificultades en la confianza de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él quiere, que sigamos adelante, hermanos. Porque efectivamente hoy el mundo ha cambiado tanto que efectivamente hoy mucha gente, no estoy diciendo que esté mal, pero ya prefieren quedarse en su casa y ver una predicación y no tener contacto con la iglesia, con el mundo. ¿Pero a qué nos lleva esto? Bueno, tú lo has experimentado, yo lo he experimentado. Si nosotros pasamos un rato tiempo en nuestra casa, ¿sabes que llega un momento en que para nuevamente salir nos va a costar, hermanos? ¿Sí? Nos cuesta trabajo nuevamente reactivar nuestra vida social, económica, nuestra vida laboral. Nos va a costar mucho trabajo si tú y yo queremos mantenernos aislados. Pero la palabra de Dios nos dice: confía, sigue adelante, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir adelante en medio de las dificultades, porque Dios tiene un plan precisamente para la iglesia en este tiempo. Y yo lo veo cuando mis hermanos insisten mucho en que tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que compartir la palabra de Dios. Y mira, no solo compartirla. Yo en mi mente hoy estaba visitar a mis hermanos que están enfermos nuevamente, visitar a mi hermano Amalia y Benito, a mi hermano Daniel, cómo está la familia de mi hermano Carlos, ¿no? Mi hermana Lidia. Ella cuando ella expresa que le falta mucho la presencia de la iglesia, pero a veces su enfermedad y la enfermedad de su esposo, pues no le permiten congregarse, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a visitarlos. No, tanto, sí, vamos a evangelizar al mundo, pero también tenemos que visitar a nuestros hermanos. ¿Cuál es la dificultad que están teniendo? Y todos hemos pasado por ellos. Yo veo el rostro de todos ustedes, hermanos, y puedo saber que en algún momento tú has tenido una dificultad. Si no es familiar, es de enfermedad, hermanos. Pero mira, doy gracias a Dios que todavía estamos aquí presentes. Y en este mundo tan cambiante, lo que tenemos que hacer es trabajar en la obra del Señor. Mira, es como las vírgenes que veíamos. Y yo me dibujo a la iglesia, hermanos, en tanto esperan al esposo, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Llena tu lámpara, llena tu vasija, estar preparados, así lo dice, ¿sí? Dice nuestro hermano Juan en el pasaje de Pedro, que muchos tienen como tardanza la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Pero Él no retarda su promesa como muchos la tienen, porque ya se tardó, mira, es que y hasta llegamos a un momento a pensar que esas solo son historias o fábulas que que está pensando la iglesia. Pero cuando yo vengo a la palabra de Dios, yo creo que sí es el Señor que está haciendo la obra en cada uno y quiere probar nuestra fe a cada uno, saber cómo estamos, cómo está tu vasija, o ya se apagó tu lámpara. Porque podría ser que nuestra lámpara se esté apagando, hermanos. Y el Señor tiene que nuevamente animarnos a seguir adelante. Entonces, ve este mundo cambiante. Vamos a la tercera trompeta. Versículo 10.
Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Cayó una estrella, y en Nueva Versión Internacional dice que tiene por nombre amargura. Amargura. Y es tanta la necesidad de beber el agua que mucha gente bebió el agua de estas aguas, ¿y qué crees? Y murieron la tercera parte de los hombres, dice así. Y la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron, ¿qué dice? Amargas, amargas. Entonces nosotros ahora efectivamente damos gracias. Yo doy gracias a Dios. Cuando yo llegué en la mañana, yo vi que ya estaban los hermanos acomodando las cosas. Dije, qué bendición, que hasta estos momentos podemos tener el aire, podemos ver el pasto, podemos ver la naturaleza, pero vamos a conocer un mundo diferente al que hoy conocemos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues apreciar lo que tenemos, hermanos. Es como cuando a veces le compartimos a los hermanos, mira, hay días que la iglesia te la vas a llevar muy bien. Hay días en que la iglesia va a ser de gran edificación. Pero también va a haber días, y para aquellos que no lo han pasado, hermanos, va a haber también días en que venir a la iglesia no va a ser de edificación, va a ser de prueba, de lucha, de contienda, de ver cosas que a ti te desagradan. Y dices, oye, si es que en la iglesia están haciendo eso, sí, hermano, pero son cosas que te motivan a saber que tú tienes que estar preparado, hermanos. Porque muchos de nosotros hemos sido tentados a veces por la situación de la iglesia a regresar atrás. Pero cuando nosotros vemos la palabra de Dios, dice que en los momentos más complicados, más difíciles, tenemos que doblar nuestras rodillas y orar. Ya lo vimos. Porque es un olor grato en medio de la dificultad, sube al cielo como un incienso agradable a Dios, nuestras oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vamos a orar por aquellos que están enfermos, por la iglesia, hermanos, por el mundo, por las pandemias que vienen. Dios tiene un propósito con esto, todo esto, para mostrarnos. Yo veo que el mundo está cambiando y la delincuencia, la sociedad, estamos cambiando, hermanos. Yo entiendo a veces, y no lo podemos justificar, entendemos a veces que la gente tiene que delinquir porque se les cerraron las puertas de trabajo, ¿sí? Se cerraron las puertas de trabajo. Debemos dar gracias que tú y yo tenemos trabajo, hermanos, tenemos un techo. Pero ¿qué pasa cuando a las familias se les cierra y hay una gran necesidad? Pues esto lleva a la gente a delinquir, porque no hay oportunidades de trabajo, se están cerrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues en un mundo que yo veo que está difícil, pero cuando yo leo la palabra de Dios viene un mundo más difícil, más complicado, ¿no? Porque si hoy el mundo está padeciendo por las pandemias, cuando yo veo que los ríos, los mares, los árboles, la naturaleza va a hacer un cambio, entonces me doy cuenta en que el Señor me está diciendo algo, ¿no? Aprovecha el tiempo. Es como cuando nosotros, ¿qué tenemos que aprovechar cuando hay salud en tu casa, hermanos? Pues aprovechala, hermanos, hay salud, hermanos, ¿sí? No digas, yo hoy me voy a quedar en mi casa porque tengo salud y entonces pues voy a ver un programa de televisión. No, aprovéchala, visita a tus padres, a tus hermanos, a la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechar, hermanos. Vienen días difíciles, dice el Señor, dice en el profeta, vendrán días en donde habrá hambre y sed, ¿te acuerdas? Pero no hambre y sed de comida, ni de agua, hermanos, sino de ¿qué? De escuchar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprovechala, hermanos. Mira, hace unos días nos regalaron muchos libros y queremos compartirlos con ustedes, con toda la iglesia, ¿no? Hasta estamos pensando regalarlos. Nos regalaron, y estaba yo revisando los libros y dije, mira, qué maravilla es que Dios nos pueda dar mucha literatura. Si algo tiene la iglesia de Betel, hermanos, es que tenemos literatura, ¿sí o no, hermanos? Voltea allá y está una sección que es donde se venden libros. Tenemos literatura, es como la central de abastos, hermanos. ¿Hay hambre? ¿Hay falta de alimentos? No. Si tú vas a la central de abastos, hermanos, entras por las bodegas, están llenísimas. Lo que hace falta es dinero, ¿no? Porque hay abundancia de alimento. Ahorita hay abundancia de literatura, hermanos. Lo que falta, hermanos, ¿qué es falta? Pues falta de interés, hermanos, ¿sí?
Hay libros maravillosos que a veces cambian la vida, la perspectiva. Yo comentaba a mis hermanos, estoy estudiando un libro en el cual cuando ya lo empecé a leer no lo he podido dejar de leer, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios que me lo hizo llegar porque me ha hecho ver una perspectiva de las iglesias en los tiempos que el Señor ha manejado. En todos los tiempos las iglesias han tenido persecución, han tenido su gran tribulación para ellos. Y entonces yo puedo ver por medio de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha planteado cuando viene el Señor Jesús. En 1844 decían, ya viene el Señor. Y esas familias no habían visto ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial. No conocían de pandemias. No conocían mundialmente cómo estaba el mundo en otros lugares. Pero tenían la esperanza de que el Señor venía y tenían su visión. Y es muy interesante ver la visión de otros en el tiempo que tienen o en el contexto que tienen. Porque cada quien tenemos un contexto. Para ti tal vez estamos en un cambio, en una gran tribulación, porque pues, tal vez no tienes trabajo. Hay muchas familias que no tienen trabajo de la iglesia. Y eso para ellos es su gran tribulación. Tú los visitas, hermanos, y te das cuenta que la situación está complicada. ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, pues empezar a movernos y ver la situación, hermanos. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver papelitos y llevarnos para ver y ayudarnos unos a otros, hermanos. Porque estoy pensando que si entregamos una despensa cada mes, ese es nuestro proyecto, pues mi proyecto sería ahora cada 15 días. Ayudar a la iglesia, ¿no? ¿No te parece que cada 15 días? Porque tal vez tú hoy podemos saber que vamos a comer, pero una familia no sabemos la situación. Eso es lo que tenemos que saber. Entonces, esto que estamos nosotros leyendo de las plagas, hermanos, dice que eran los ángeles que estaban en el día y la hora, ya estaban designados. Ya había dicho Dios, ¿sabes qué? Ya hay una hora, hay un día, ya hay un mes en el cual Dios ya designó a estos ángeles para que vengan. Y mira, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Lo dice Lucas. Entonces dice Lucas, el médico, dice en su evangelio, dice que las potencias de los cielos serán conmovidas. Las potencias de los cielos serán conmovidas. El cielo, las estrellas, la luna, como las conocemos, también van a ser afectadas. Fíjate lo que dice en capítulo 12, de aquí mismo. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciera y la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces ahora yo veo que se mueven y mira, nosotros leímos y tuvimos que ir al libro de Mateo, no vamos a ir porque las palabras del Señor Jesús dice que cuando vengan al final de los tiempos las estrellas caerán del cielo. Y cuando yo he leído, son puras estrellas que caen del cielo. ¿Y cómo la entendería la humanidad? Como meteoritos. Meteoritos que caen al mar y que la convierten en sangre. Meteoritos que caen a los ríos y que la convierten en amargura, ¿no? Meteoritos que caen y que queman los árboles. Y yo veo que esa es la promesa del Señor. Y entonces las estrellas caerán del cielo. Y en el libro que yo estoy leyendo, en 1800... hubo una lluvia de meteoritos. Y para ellos decían, miren, ya el Señor viene. Y mira, y ellos ellos pensaban que el Señor ya estaba a las puertas. Pero ahora nosotros como iglesia tenemos una perspectiva de ver hacia el pasado, ver cómo pensaban las iglesias, cómo nosotros pensábamos hace 20, 30 años, y cómo nuestro pensamiento acerca de la revelación está cambiando. Al profeta Daniel se le dijo, anda Daniel, sella las palabras de esta profecía, porque va a pasar mucho tiempo y las van a entender, pasarán muchas generaciones. Y la esperanza que se le dio a Daniel, y tú te levantarás y recibirás tu recompensa, pero séllalas. Pero cuando nosotros entramos a estudiar el libro de Revelación, hay características que dicen, no selles las palabras de esta profecía, ya no las selles. ¿Sabes por qué no? Enséñalas, predícalas, porque el tiempo está cerca. Y ahora cuando tú y yo abrimos, yo creo que estamos más cerca de aquellos que esperaban el advenimiento del Señor Jesús en 1800. O cuando en un tiempo se dijo que en el 2000, cuando llegáramos al 2000, primero las computadoras se iban a volver locas. Se dijeron, sí, se van a volver locas porque ya se les pusieron hasta dónde tenían que trabajar. Y ya no llegaban los dígitos hasta ahí.
Y entonces mucha gente se empezó a predicar que en el año 2000, ¿qué crees? Se iba a acabar, y hasta el 2012, ¿te acuerdas? Hubo una profecía de los mayas, ¿sí? ¿Y qué ha pasado? Pues no. Lo que estamos seguros, hermanos, porque el día y la hora nadie lo sabe. Ese es un principio bíblico que tú y yo vamos a manejar. No podemos poner fechas. Pero algo que sí sabemos, que la promesa de Dios es real y verdadera. Él regresa. Pero antes de que regrese, ¿sabes qué va a hacer? Va a purificar la tierra. Va a purificar al ser humano. Porque mira, vamos a entrar dentro de 8 días a las plagas sobre el ser humano. Ahorita nosotros lo que estamos viendo es las plagas hacia la naturaleza, hacia las estrellas, hacia los ríos, hacia los mares. Eso es lo que estamos nosotros leyendo, hermanos. Y hoy no se toca al ser humano, pero ¿sabes qué? Vienen días en donde dice el versículo 13, mira, vamos al versículo 13 aquí mismo. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a grande voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles, hermanos. ¿Te acuerdas que se hizo silencio por media hora? ¿Sí? ¿Y cuándo se hace silencio, hermano? ¿Sabes cuándo se hace silencio? Yo hoy recuerdo. Cuando se le quiere dar tributo a alguien en un estadio, dicen, ¿saben qué? Vamos a guardar 1 minuto de silencio, porque ha fallecido esta persona, este entrenador, este líder, este directivo, este jugador. Y se hace silencio para meditar, para reflexionar. Y aquí lo que yo escucho es que se hizo silencio por media hora. Y este silencio que tú y yo podemos leer, entendemos que viene algo y que el Señor nos está hablando a ti como congregante, como iglesia, como padre de familia, como esposo, como un creyente fiel que tú eres, hermano. El Señor nos está hablando. Tenemos que empezarnos a mover. Y podrías decir, hermano, pues nos estamos moviendo, estamos haciendo, estamos actuando. Mira, yo agradezco, hermanos, a todos los hermanos que llegan desde temprano, porque esa es la confianza, hermano. Yo ya antes de me paro, ya sé que cuando yo llegue, hermanos, ya hay aquí hermanos montando. Trato de llegar temprano, hermano, me cuesta mucho trabajo. Mi esposo y yo estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Pero estamos llegando. Y cuando yo veo, yo me da alegría saber que hay esperanza, que tenemos esperanza como una iglesia, hermanos. Y mira, y cuando oramos, como ese incenso que vimos en el altar, hermanos, estamos orando por nuestros hermanos enfermos, por Amalia y Benito, por mi hermano Daniel de la Vega. Porque el Señor tiene un propósito para su vida. Él lo sabe, yo lo sé. Él tiene un propósito, Él está luchando contra la enfermedad. Para aquellos que tienen desempleo, hermanos, no lo entienden muchas veces, no lo entendemos, que es parte del proceso que tú y yo tenemos que saber. Nos decía nuestro hermano Juan, es un proceso, ¿no? Es un proceso que tú y yo tenemos que llevar, que no es de la noche a la mañana. Lo decía nuestro hermano Mario, ¿sí te acuerdas? Que antes, ¿qué pensábamos? ¿Qué pensábamos nosotros como iglesia? Que cuando se hacía un llamamiento, decíamos, ay, mira, otro cristiano, y ya, era fácil, hermanos. ¿Qué es más fácil, hermanos? Pues que alguien compartirle, que levante la mano y ya. Casi hacerle manita así, torcerle la mano para, ¿sabes qué? A ver, hermano, vas a orar conmigo y te voy a hacer una oración, repite conmigo y en el momento que terminemos tú ya vas a ser salvo. Pues es más fácil. Pero lo correcto, ¿sabes qué? Es como lo leíamos en Mateo. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ir y hacer, ¿qué dice? Discípulos. Discípulos, ¿qué tenemos que hacer discípulos? Bueno, porque el Señor en la mañana nos lo marcó muy claro, el Espíritu Santo nos lo marcó así muy claro. ¿Sí? Porque ha puesto maestros, ha puesto predicadores para edificar a la iglesia, para instruirla. Así yo lo escuché en la mañana. Y después otro hermano sacó Mateo capítulo, ¿es 28? Capítulo 28, y hacer, ¿qué dice? Discípulos. ¿Qué le está diciendo el Espíritu Santo a la iglesia de Betel? ¿Qué le está diciendo, hermanos? Y visita a los hermanos que no están. Comparte a tus hermanos. Tenemos que compartir en un mundo, hermanos, que está cambiando y que cuando entre las trompetas va a haber un cambio más significativo. Entonces, ahora es tiempo. Dios, en su gracia, en su infinita gracia, porque su gracia es eterna, hermanos, nos está diciendo, ¿sabes qué? Predica. Acuérdate, dice el apóstol, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿A mí qué me dice, hermanos? Predica a tiempo y fuera de tiempo.
Pues que a veces dices, tenemos que ser inoportunos, hermanos. Te puede decir la familia, mira, ¿sabes qué? Ahorita no es el momento de que tú nos compartas. ¿Y qué dice? No, pues a tiempo, y aunque sea inoportuna, fuera de tiempo, hermanos. Vamos a predicar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Sí? Porque, mira, el reto que tenemos en el estudio, ya lo estamos estudiando, ya empezamos a estudiar el primer ay. ¿Sí te acuerdas que ya estudiamos el primer ay? Y luego estudiamos el segundo ay. Bueno, vamos a estudiar el segundo ay esta semana, hermanos. ¿Sí? Y tal vez lleguemos hasta el tercer ay. Dice, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, ¿qué dice? Los ángeles. Entonces, ¿qué viene a la tierra, hermanos? Hizo silencio por media hora en el cielo, que te lleva a la reflexión, a saber dónde hemos puesto nuestra confianza, y que si estamos leyendo, hermanos, sí son cosas difíciles, y a veces no quisiéramos leerlas. Son cosas duras que cuando las planteamos ya en la realidad y del conocimiento que tú y yo tenemos, nos damos cuenta que son cosas muy, muy complicadas y muy difíciles. Pero vamos a pedirle a Dios que en su gracia infinita nos siga permitiendo congregándonos, nos siga permitiendo tener estudios, hermanos, y a ti te siga permitiendo tener tu vida de oración, tu vida devocional, tu vida congregacional y también tu vida de estudio, hermanos. Que el Señor nos permita saber que somos una parte importante en esta etapa de la vida de la iglesia, en la cual tú y yo tenemos que surgir, como todas las iglesias, hermanos. Por eso el proyecto, hermanos, para mí es unirnos a otras iglesias, saber cómo podemos trabajar juntas, cómo compartir, hermanos. Hace muchos años a mí me costaba mucho trabajo, lo tengo que decir, hermanos. Y claro, yo tenía que mostrar seguridad, ¿no? Pero un día en un parque nuestros hermanos formaban el sonido, las bocinas, y enfrente de un campo donde jugaban básquetbol y fútbol nos poníamos y decíamos, ojalá vengan los que están allá, y empezábamos, tocaba la alabanza, y a mí me costaba mucho trabajo, y luego por lo regular siempre me ponen a mí cuando sean los primeros, y entonces decíamos, pues vamos a predicar, hermanos, y alguien va a escuchar. ¿Y qué crees? Por la gracia de Dios alguien escuchaba. Nos costaba mucho trabajo, porque es más fácil aquí, hermanos, porque estamos aquí en confianza, yo los conozco, ustedes me conocen, ¿no? ¿Sí? Pero gente que no te conoce, hermanos, es más difícil, más difícil. Hace 8 días también a mí, mira, dicen nuestros hermanos, nos cuesta todavía trabajo predicar a muchos de nosotros, nos ponemos nerviosos. Pero ir a otras iglesias, a gente que no te conozca, es un reto, hermanos. Pero que el Señor nos está preparando para estos retos. El Espíritu Santo nos está capacitando. Ha puesto en la iglesia maestros, líderes, para que tú y yo podamos seguir creciendo. ¿Sí les parece, hermanos? Vamos a orar y darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre, te damos gracias. Y en esta mañana estamos abriendo las trompetas, Señor, y las queremos estudiar, Señor. Hay cosas que a veces no nos gustan. Y es como cuando éramos nosotros vasijas y tú nos tuviste que moldear, nos hiciste nueva masa, Señor, nos diste otra forma y nos estás moldeando, Señor. Y a veces el ser moldeados duele, Señor. Y el saber que tú vas a actuar también contra la naturaleza, Señor, contra los árboles, contra el mar, contra la hierba verde, Señor, contra los ríos. Entendemos que tú tienes que hacer una purificación grande, Señor, a este mundo. Que tristemente nosotros como seres humanos lo hemos echado a perder, Señor. Porque así dicen Romanos que la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, en un mundo tan cambiante, en un mundo que es diferente al que conocíamos hace unos años, Señor. Ayúdanos a ajustarnos y que queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a que hagamos tu voluntad. Haznos una iglesia, Señor, que vengamos a tu palabra y que cumplamos tus mandamientos, Señor. Una iglesia que te agrade, Señor. Una iglesia que pueda acercarte a ti con confianza, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en nuestras deficiencias, Señor, que tenemos como personas. Yo te agradezco también, Señor, por los maestros, por el liderazgo de la iglesia de Betel, Señor. Por nuestros hermanos que están enfermos, que tú los visites. Por aquellos que están sufriendo, Señor, desempleo,
que están sufriendo la economía, Señor. Y a nosotros que tú nos tienes presentes, Señor, ayúdanos a tener visión, Señor, acerca de la iglesia que tú quieres que nosotros seamos en tiempos complicados. Te damos gracias, Señor, yo te doy gracias por esta iglesia, te doy gracias por los maestros, por las maestras de los niños, por la alabanza, Señor, por nuestros hermanos que dan el devocional. Te doy gracias también por los ministerios de librería, Señor, de la despensa, Señor, y también del convivio que hoy hemos de tener. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.